Buenas tardes, hoy vamos a dar inicio a la unidad 3, donde vamos a hablar sobre la descripción del medio. Para ello sería interesante que hagamos un repaso de la clase 1. Lo que yo les voy a contar o lo que yo les voy a mostrar ahora, un repaso de clase 1, es algo muy breve, así que ustedes en sus casas agarren las diapositivas de esta presentación y denles una mirada a modo de repaso. En esta clase hablamos sobre la definición de ambiente y sus componentes, sobre la definición de ingeniería ambiental y también cuáles son los componentes de la ingeniería ambiental. Por empezar, me interesa que repasemos esto. La ingeniería ambiental se compone de un conocimiento ambiental básico, de aspectos tecnológicos hechos principalmente por la ingeniería y aspectos de la gestión ambiental. Para tener un conocimiento ambiental básico es que vamos a tener esta clase donde hablamos de medios, básicamente. Cuando siempre posicionémonos dentro de la instalación de un proyecto nuevo, que es el trabajo que ustedes están haciendo en la monografía, y para la instalación de este proyecto nuevo, lo que yo tengo que hacer básicamente es un estudio previo de la zona en la que me voy a emplazar y de las condiciones en las que se encuentra esa zona. Básicamente tengo que hacer un estudio previo de los medios en los cuales se va a emplazar el proyecto. Cuando hablamos de medios, hablamos de medio físico, biótico y socioeconómico. ¿Y a qué nos referimos con cada uno de ellos? El medio físico hace alusión a lo que es, o se refiere a lo que es básicamente agua, suelo y aire. Estos medios son susceptibles de ser medidos a partir de la ingeniería y de presentar datos también a partir de la estadística que yo puedo leer cuando voy a instalar mi proyecto. Lo que tengo que hacer para tener este conocimiento es una recopilación de datos, básicamente. Cuando hablamos de aire, siempre dentro de lo que es este estudio inicial o estadio previo a la instalación del proyecto, nos interesa conocer el clima, básicamente porque el clima nos va a dar dos variables fundamentales, que es temperatura y precipitación, a modo de conocer si voy a tener la cantidad de agua suficiente disponible durante el año para mi proyecto y en qué época del año la voy a tener. Como dijimos, es una recopilación de antecedentes que los puedo encontrar principalmente en páginas oficiales, como es el Servicio Meteorológico Nacional, que es quien hace las mediciones de temperatura y precipitaciones. Son valores que se fueron midiendo a lo largo de 20 a 30 años y se presentan como promedios en forma de gráfico de barra, fáciles de leer, de precipitaciones versus temperatura, en qué época del año tengo mayores precipitaciones, mayores temperaturas. Seguido por el medio suelo, podemos encontrar, o el medio suelo englobaría de cierta manera la geomorfología, la geología y el suelo en sí propiamente dicho. Cuando hablamos de geomorfología nos referimos a la ciencia que describe el relieve terrestre, explica la generación del mismo y su posible evolución. ¿Por qué me interesa conocer la geomorfología? Bastante sencillo, porque me va a permitir manejar ciertos riesgos que yo puedo tener a la hora de instalar mi proyecto. Me va a permitir saber dónde hay zonas básicamente inundables porque no tengo escorrentía. Me va a permitir saber en dónde tengo una mayor corriente de aire, por ejemplo, o dónde tengo una mayor acumulación de humedad, ¿sí? Cuando hablamos de geología, ¿a qué nos referimos? A la ciencia que estudia las capas del planeta Tierra, sobre todo la litósfera, que es la capa más externa, que es básicamente la que sufre los fenómenos derivados de lo que es la dinámica interna y externa y de las leyes que hacen este movimiento.
Básicamente, ¿por qué me sirve conocer la geología? Porque me va a permitir saber qué tipo de rocas tengo, los riesgos asociados a ese lugar, o sea, si va a ser un lugar que va a tener terremotos, si va a ser un lugar que tiene volcanes, si va a ser un lugar que tiene alguna fuente radioactiva natural cercana. Me va a permitir a la hora de implementar algún yacimiento mineral o petrolífero, por ejemplo, va a permitir conocer las características de ese yacimiento. Otra cosa muy importante también es las características geotécnicas del terreno, que es la capacidad portante del suelo. O sea, cuando yo voy a hacer una obra de gran envergadura, como puede ser una obra vial, necesito saber cuánto peso soporta mi suelo, básicamente. Y después está el suelo propiamente dicho, que es esa capa superficial que es susceptible o altamente susceptible de contaminarse, ya que es la que recibe todo el impacto de lo que nosotros hacemos por encima de él. Y es generalmente la primera que se va a eliminar a la hora de implementar el proyecto. ¿Sí? Generalmente se barre con lo que es la componente suelo. Seguido de el agua, y el agua engloba agua superficial y agua subterránea. Cuando hablamos de agua superficial hablamos de mares, océanos, ríos, lagos, lagunas, embalses, etc. Insisto, todos ellos susceptibles de ser medidos desde la ingeniería y la estadística. ¿Por qué me sirve conocer el agua superficial? Básicamente para saber si yo me voy a poder abastecer de ese agua o no. Y el agua subterránea, que es el agua que se encuentra alojada en las capas subsuperficiales de la tierra y de la cual yo puedo obtener un caudal suficiente como para ser utilizado en alguno de mis proyectos, ¿sí? A modo de ejemplo, para ver cómo se mide el agua superficial, puse algunos datos estadísticos de lo que es ACUMAR. En realidad, las indicaciones donde están los datos estadísticos de ACUMAR, como es la ubicación de las estaciones de medición de agua superficial, las mediciones de agua subterránea, las mediciones de cuerpos de agua. Vamos a continuar con los medios. Y el medio que sigue es el medio biótico, que básicamente está dado por lo que es flora y fauna o la vegetación en sí. La vegetación es un elemento del medio natural totalmente relevante, ya que va a ser la parte más destacada del ecosistema y del paisaje. Tiene numerosas funciones dentro de lo que es los ecosistemas, además de la fotosintética, como ser, por ejemplo, estabilizar pendientes, retardar y proteger la erosión de los suelos, influir en el ciclo hidrológico, en el clima también, es hábitat de especies animales, da cierto valor al paisaje. Entonces lo que se tiene que hacer básicamente es un inventario de la vegetación, reconocer las especies y formaciones vegetales, validar su calidad y representar cartográficamente las unidades de vegetación. Y cuando hablamos de fauna, hablamos de todas las especies animales que son vertebrados e invertebrados, a modo de ejemplo, insectos, arácnidos, crustáceos, peces, anfibios, etc. Hay que inventariar y catalogar todas las especies que se encuentren. ¿Por qué es interesante conocer flora y fauna o la vegetación y la fauna? La vegetación generalmente es lo primero que va a ser removido también en los proyectos, junto con el suelo que los contiene. Y la fauna, ¿por qué? Porque también va a sufrir el impacto de la implementación del proyecto. Si yo estoy hablando, por ejemplo, que voy a poner una ruta, estoy cortando el lugar del tránsito de especies.
por un lado y por el otro lado estoy provocando que las especies quieran pasar de un lado a otro, generalmente se produce una disminución de las mismas por la gran cantidad de accidentes de accidentes que producen la muerte de estas especies o que a su vez también pueden producir la muerte de quien se encuentra manejando, ¿no? Así que ese también es un riesgo que hay que conocer a la hora de implementar un proyecto. Y por último tenemos el medio socioeconómico. Ustedes recuerden que dentro de la definición de ambiente nosotros dijimos que estaba incluido el hombre y las actividades socioculturales y económicas que el hombre realiza en este espacio y tiempo. Para medir de cierta manera o para hablar de este contexto socioeconómico, de este medio socioeconómico, lo que hay que hacer es una recopilación básicamente de la población, del perfil económico y los sectores que forman parte del mismo, del ordenamiento territorial que me va a permitir a mí saber si puedo poner o no ese proyecto en el lugar, del equipamiento e infraestructura que hay dado por transporte y servicios públicos. Por ejemplo, necesito saber si voy a tener transporte público para que los trabajadores lleguen al lugar, si voy a tener agua, luz, gas para implementar ese proyecto, si voy a tener, por ejemplo, hospitales cerca, servicios de hotelería para que la gente que va a trabajar en el proyecto se pueda quedar ahí o no. Necesitamos saber el patrimonio arqueológico, histórico y cultural también, porque eso hace a la población en sí. Y es muy importante también en este punto saber si básicamente se cuenta o no con si la población siente que existe la necesidad de ese proyecto y si lo aprueba de cierta manera. Después hay una aprobación final que da la población al proyecto, pero esto se puede ir delineando en esta etapa del estudio. A modo de ejemplo, estos datos los podemos sacar del censo del INDEC. Lo que yo puse acá son algunas tablas recopiladas, como es el censo poblacional del total del país, el total por sexo, población total, superficie y densidad por provincia, etc. Todos esos datos, todos los datos que nosotros vemos generalmente acá, están en páginas oficiales. ¿Sí? Porque recordemos que esta presentación inicial es más que nada una recopilación de datos. Ahora, nosotros conocemos todo esto o hacemos una recopilación de todos estos datos, pero ¿en dónde lo hacemos? O sea, ¿en qué radio utilizamos? Para ello se encuentra definido lo que se llama área de influencia, que es básicamente el área geográfica sobre la cual el proyecto en cuestión puede ejercer estos impactos positivos o negativos de los que hablamos antes y sobre cuya gestión el proponente, que es quien lleva a cabo el proyecto, está obligado a responder. Básicamente este área de influencia está dada por un área operativa, que es el área en sí del proyecto, que son los metros cuadrados que va a ocupar este proyecto, y luego tenemos un área de influencia directa e indirecta, que son las áreas en las que el proyecto tiene incidencia directa o indirectamente. Hay diferentes técnicas que se usan para hacer estos cálculos, que no viene al caso que se las dé, pero sí que ustedes sepan de qué se trata esto. Finalizada esta clase les voy a dejar el ejercicio correspondiente, les voy a habilitar el ejercicio correspondiente en el campus y el foro de consultas, así lo chequeamos la semana que viene, y la semana que viene podemos hacer una clase presencial, pero lo estamos hablando por el foro, por el mail, como ustedes prefieran. Espero que hayan entendido todo. Si quedan dudas, me escriben, por favor.